buenos días, o buenas tardes, buenas noches, según el lugar en donde estén viendo este programa. Pues como siempre, soy el hermano Enrique Canales, predicador en la Iglesia Católica, que estamos dando buenas nuevas, buenas noticias en diferentes lugares. Aquí estamos ahora pues en este canal por YouTube para que esta palabra pueda llegar a diferentes lugares. Y estamos también en diferentes empresas aquí. En las empresas estamos predicando. Qué bueno que haya ahora diferentes areópagos, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que predicaba ya en el Areópago en Grecia. Pues aquí estamos dando buenas noticias porque hay tantas malas noticias. Pero qué bueno que haya también buenas noticias como es el Evangelio de Jesucristo. Pues pidámosle a Dios en primer lugar que nos dé su espíritu para poder proclamar su palabra con sabiduría, como profeta, con autoridad, la autoridad que da Dios, para que su mensaje, su palabra pueda llegar a cada uno de ustedes. Y pidiendo por cada uno de ustedes también, para que les dé ganas, deseos de escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y así pues ponerlo en práctica. Pidámoselo al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos y hermanas, ahora vamos a ver lo que nos dice Dios, lo que nos dice la palabra de Dios, el mismo Jesús, acerca de la Eucaristía, esa celebración que nosotros hacemos con toda solemnidad, la misa, como usted quiera llamarle, la acción de gracias. A ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la Eucaristía. Nos vamos a dar cuenta que la Eucaristía no es un invento de la Iglesia, no es un invento del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, no, es que Dios dijo que había que hacerlo, que había que celebrarlo. ¿Dónde tiene sus orígenes la Eucaristía que celebramos nosotros ahora? Fíjese que el principio, la raíz, está en el capítulo 12 del libro del Éxodo, Si usted lee todo ese capítulo desde el número 1, se va a dar cuenta que ahí está el principio de la Eucaristía. Yo solo voy a tomar un versículo ahora. ¿Pero de qué se trata? Es la Pascua que Dios le dijo al pueblo de Israel que celebrara. La Pascua, el paso del Señor. Le dijo, hay que celebrar esta Pascua. ¿Y qué fue eso? Pues es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que estaban esclavizados y que Dios los salvó, Dios los liberó. ¿Y cómo lo liberó? Pues lo liberó con muchos prodigios, ¿verdad? Con prodigios maravillosos, hasta que el faraón dijo, pues váyanse. Pues la cena consistía en un cordero o un cabrito que había que matar, que había que asarlo y había que comérselo. Había que comérselo, ¿verdad? Aquel cabrito o aquel cordero. Y el versículo 14 dice exactamente, ustedes harán recuerdo de esta fiesta, porque esta fiesta es perpetua, esta fiesta es para siempre. Y los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día, no dejarán de celebrar esta fiesta. Versículo 14 del libro del Éxodo. Por eso Jesús, descendiente de la tribu de Judá, pero muchos años más acá, Jesús celebraba la Pascua. Celebraba la Pascua con su familia, después con sus discípulos. Pero Jesús celebraba esa fiesta porque estaba cumpliendo con el mandato de Dios Padre. ¿Y quién nos dice que Jesús celebraba esta fiesta? Los evangelios. Los evangelios, San Mateo, el evangelio de San Lucas, San Marcos, San Juan, nos dice que Jesús celebraba esta fiesta.
Voy a tomar uno de esos evangelios. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Y dice así: estando sentados ya a la mesa para celebrar la fiesta de Pascua con sus discípulos, Jesús tomó pan, pronunció la bendición y dijo, lo pasó a sus discípulos y les dijo, coman esto porque esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y terminada la cena, tomó la copa donde estaba el vino. También pronunció la bendición y la pasó a sus discípulos y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hay un evangelio que dice con toda claridad, y hagan esto en memoria mía. Jesús celebraba la Pascua. Celebraba la Pascua. Y antes, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, ya había hablado de esto, ya había hablado de eso, que aquel pan sería su cuerpo y que aquel vino sería su sangre. Pero claramente habla del cuerpo. San Juan, capítulo 6, versículo 48. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero se murieron. Pero aquí tienen el verdadero pan que baja del cielo para que el que lo coma ya no muera. Dijeron los judíos, ¿cómo es eso que este nos va a dar a comer de su carne, de su cuerpo? No puede ser. No puede ser. Entonces Jesús les dijo, pues el pan que yo les voy a dar es mi carne y la voy a dar para que el mundo tenga vida. Así es que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no hay vida en ustedes. Eso es el Evangelio de San Juan. Hay que leer todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Yo solo estoy tomando unos versículos acá. Que Jesús dijo que había que comérselo a él. Así claramente. Y fíjate que los judíos lo entendieron. Lo entendieron porque dijeron, este nos va a dar a comer su carne. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que nos va a dar de comer su carne? Y Jesús les dice, sí, es que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo estoy en él. Qué bonito eso. ¿Y qué es eso? Pues es lo que hizo en el Evangelio. Y fíjate que el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, dice claramente, yo he deseado comer esta Pascua con ustedes porque ya no la voy a comer. Ya no la voy a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de los cielos. Pero esta sí la estoy celebrando con ustedes. Esta sí la celebro con ustedes, la última. ¿Sabe qué hace Jesús en esa última Pascua? En esa última cena de Pascua, cuando la celebra con sus discípulos, ¿sabe qué hace? Está instituyendo la Eucaristía, este sacramento por excelencia, esta que llamamos también acción de gracias, que llamamos la misa. Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Y hagan esto en memoria mía. Háganlo. Lo dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 14 y lo dice también el Evangelio de San Juan. Así es que la Eucaristía, hermanos y hermanas, es algo muy serio. La Eucaristía no es un invento de nadie. La Eucaristía Jesús la instituyó, así como todos los demás sacramentos. Entonces, la iglesia entendió esto muy bien, la iglesia primitiva. Algunos dicen, es que en la iglesia de hoy yo no creo. ¿Y por qué no creen en la iglesia primitiva? La iglesia de los principios. Si no creen la de ahora, refiriéndose a la iglesia católica.
Si no cree en la de ahora, crea en la iglesia de los principios, la iglesia de los apóstoles. ¿Sabe dónde están los principios? Las características de la iglesia están en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabe a mí en qué me convencieron? ¿En qué me convencieron los expositores de la iglesia? Con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una persona que cree en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por el apóstol, por el evangelista y apóstol Lucas, ahí están los principios de la iglesia. ¿Por qué me meto en esto o digo esto? Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, lea eso. Hechos 2, versículo 42, cuando dice: y se reunían para la enseñanza de los apóstoles. Una cosa, qué bueno, ¿verdad? Esa primera comunidad se reunía para la enseñanza de los apóstoles. Se reunía para la fracción del pan. Ahí celebraban Eucaristía. Mire, para los que dicen que no creen en la iglesia de ahora, pues la iglesia primitiva se reunía para la fracción del pan. Se reunía para la convivencia. Eran fraternos. Podemos decir primero, enseñanza de los apóstoles, convivencia fraterna, fracción del pan y oraciones. Cuatro. Pues algunos, qué bueno que tienen la palabra, qué bueno, pero les falta. Tienen oraciones, qué bueno que hayan oraciones, que haya convivencia, está bien, pero les falta algo, pero que es muy importante. Los documentos de la iglesia llaman al sacramento de la Eucaristía. Primero Vaticano II, cuando habla de esto, que la Eucaristía es el culmen de la vida sacramental. Lo mismo el documento de Puebla, de los obispos reunidos en Puebla. Dice que la Eucaristía es el culmen de la vida sacramental en la iglesia. Y miren, hermanos, hermanas, cuando la gente que tiene duda en esto, algunos dicen, ¿qué es eso de la misa? ¿Y qué es eso de la Eucaristía? Sí, es que no saben qué es, por eso no la celebran. Otro me dijo una vez, hermano, me dice, yo, ¿sabe qué creo? Me dice, es que fíjese lo que el apóstol Pablo, me dice, nos dice, eso yo lo creo. Me dice. Cuando el apóstol Pablo nos dice una cosa acerca de la iglesia, dice, yo creo. Por eso yo quiero leerles algo que dice aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, muy entendedor de esto. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió, diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Y dice que el apóstol Pablo ni siquiera anduvo con Jesús. ¿Y cómo se creyó esto, verdad? Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he enseñado a ustedes. Y no lo recibió de Jesús. ¿Sabe de quién lo recibió? Lo recibió de la iglesia. De la iglesia primitiva, de la iglesia de los principios. Pero Pablo era el mejor
cristiano que creía en lo que decía la iglesia, y vuelve a repetir que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, pronunció la bendición, dio gracias y dijo: este es mi cuerpo, cómanselo. Lo mismo terminada la cena, tomó la copa de vino, también pronunció la bendición, la pasó a sus discípulos y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Es que hubo una primera alianza ya en el libro del Éxodo. Hubo una primera alianza. Aquí estamos ya en la alianza definitiva, la que hace Jesús con la iglesia. En la iglesia para nosotros ya es la alianza definitiva. Por eso habla de la nueva alianza. Sangre derramada por los hombres, ¿verdad? La sangre de la nueva alianza, que es la que Jesús derrama en el monte Gólgota o Calvario, en aquella cruz. Entonces miren, hermano, la Eucaristía es algo serio, muy serio. Y mucha gente dice tener la verdad. ¿Y por qué no celebran esta gran verdad? Esta gran verdad, la verdad de Dios, que es la Eucaristía. Miren, los que creemos en esto, yo digo, miren, cuando estemos celebrando Eucaristía, cuando estemos ahí en la misa, en toda la celebración, pero en este momento de la consagración, yo digo así para que lo entendamos mejor. Yo lo hago para honra y gloria de Dios. Yo me voy al libro del Éxodo. Me voy al libro del Éxodo. Primero, a la fiesta de Pascua. Luego, me voy a la última cena que Jesús celebró con sus discípulos. Fíjense que me voy a la última cena y digo, les hablo de la consagración ahora. Yo me voy a la última cena y me imagino a Jesús con sus discípulos. En aquel salón, en aquella sala. Me imagino a Jesús con sus discípulos, Jesús celebrando, presidiendo aquella celebración. Quien hace eso vive la Eucaristía. Porque hay gente que estamos en la consagración y está despistada, está en otra cosa, no está viviendo aquel momento. Por eso yo le repito, me voy a aquel momento. Jesús con sus discípulos, consagrando, bendiciendo, dando gracias por aquella comida, dando gracias por aquella bebida. Y quien hace eso vive la Eucaristía ahora. Porque ¿quién es el presbítero ahora? O el obispo, presbítero, ¿qué es? ¿Quién es ahora? Algunos no creen esto, pero esto es así. Es aquel obispo, aquel presbítero. Ese obispo, ese presbítero, presidiendo la Eucaristía. Y en él está Jesús, aunque usted no lo cree. En él está Jesús. Por eso la Eucaristía es un acto tan solemne, es un acto tan vivencial, porque fíjense que algunos creen que la Eucaristía, la misa, es como celebrar un paso. No, aquí no es cuestión de pasos. ¿Sabe cuáles son pasos? ¿O cuáles pasos? Se lo digo así. Paso es celebrar el Vía Crucis. Fíjese que ese es un paso. Eso no es un sacramento vivo, ese es un paso. Pero la Eucaristía y otros más que llamamos sacramentales, así los llamamos, sacramentales, pero eso no. La Eucaristía es una celebración viva, donde Cristo se hace presente por medio del
obispo, el presbítero, y que todos los demás que estamos en esa Eucaristía somos los apóstoles en aquel momento. Por eso, dice el apóstol Pablo, esto es serio, que cada quien examine su conciencia cuando va a comer el cuerpo y va a beber su sangre, porque si no está preparado, suficientemente preparada aquella persona, en vez de comer salvación, come condenación. Lo dice el apóstol, 1 Corintios 11. Así, hermanos, que celebremos la Eucaristía. Celebremos la Eucaristía, en donde anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Porque Él precisamente hizo esto antes del sufrimiento, antes de padecer, antes de la muerte. Y nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva, porque sabemos que va a venir otra vez. Amén. Padre bueno, Padre de misericordia, te damos gracias por la palabra que nos das acerca de este sacramento. Te agradecemos, Señor, bendito sea. Y te pedimos que nos ayudes a creer, que nos ayudes a que esa palabra tuya se haga verdad en nosotros. En todos ustedes, hermanos, hermanas, que están participando de este mensaje, que han escuchado este tema sobre la Eucaristía. Que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, se haga presente y a través de su Espíritu, para que nos haga cristianos. Pidámoselo al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, hermanas, siempre estamos pidiendo que si usted quiere, mire, suscríbase al canal que está ahí en YouTube, Santos Enrique Canales. Suscríbase al canal. Si le gustó este tema, dé like, o sea, me gusta. En la medida que usted se suscriba al programa y dé like, este programa de evangelización o este proyecto de evangelización va a ir creciendo. Va a ir creciendo para honra y gloria de Dios. Y como dije al principio, pues soy el hermano Enrique Canales, Santos Enrique Canales, y que soy predicador en la Iglesia Católica. Y les deseamos a ustedes paz y bien de parte de Jesús, el Señor, y que nos bendiga con toda clase de bendiciones celestiales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos guarde de todo mal, que nos acompañe siempre. Amén.